Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, oh Señor Jesús, Señor Jesús, amén, amén, Señor Jesús, amén, Señor Jesús. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Palabra fiel y verdadera es esta, que está en las Sagradas Escrituras. Todo hijo de Dios debe invocar el nombre del Señor Jesús para ser salvo. Está escrito, Hechos capítulo 2, versículo 21. Es un principio del Señor, es una realidad de Dios, es el mover de Dios. Invocar, oh Señor Jesús, amén, aleluya. Tan importante es esta realidad que debemos considerar de manera urgente. Invocar el nombre del Señor no es algo que ha ocurrido hace poco o a alguien le haya ocurrido, sino que es una práctica saludable, bíblica y muy necesaria. El hermano Pablo, él vio esta visión, él entendió el misterio de la necesidad del hombre, que no puede ser un hombre independiente, sino un hombre que dependa totalmente de Dios. Invocar el nombre del Señor, ciertamente buscamos nosotros la presencia de Dios, buscamos su rostro, buscamos que Él pueda obrar su espíritu dentro de nosotros. Es una gran experiencia que el hombre puede tener al invocar el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias al Señor por esta luz. Gracias al Señor por darnos esta revelación de la importancia de invocar el nombre del Señor Jesús. Invocar el nombre del Señor, hermanos, no necesariamente es orar. Invocar el nombre del Señor es buscar la presencia del Señor. Invocar el nombre del Señor Jesús no es solo repetirlo de la boca hacia afuera, como si alguien le dijera que tienes que invocar, sino que tiene que ser una experiencia genuina desde el corazón. No repetir de la boca hacia afuera, sino debe hacerse desde el corazón. Es una necesidad, es un pedir de auxilio, es suplicar salvación, es llamarlo implorando su perdón. Invocar es porque somos frágiles y débiles. Como dice Hechos capítulo 2, versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos, porque ellos invocan el nombre del Señor. Los hijos del Señor lo llaman a su Señor por su nombre y por su posición. Y cuando los hijos o sus ovejas llaman a su pastor, el pastor pone oído y pone atención quién le está llamando. Ciertamente el pastor acudirá a esa oveja que le está llamando. Ante esta experiencia de invocar el nombre del Señor, hermanos amados, el Señor desea que todo creyente, que todo cristiano de la faz de la tierra tenga esta experiencia de invocar el nombre del Señor Jesús. Como dice la palabra, me invocará y yo le responderé. Hay muchos versículos que hablan sobre el invocar el nombre del Señor Jesús. Usted puede ir al glosario de su Biblia y busca la palabra invocar. y va a encontrar una gran experiencia de los profetas
antiguos del pueblo de Dios creado por Dios, que ellos invocaban el nombre del Señor Jesús. El rey David invocaba el nombre del Señor. Los profetas antiguos invocaban el nombre del Señor. Los hermanos del Nuevo Testamento invocan el nombre del Señor. ¿Pero dónde sale eso? Pues vamos a leer. La palabra del Señor dice así: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Invocad su nombre. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 8. Segundo versículo. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Salmos, capítulo 17, versículo 6. Siguiente versículo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Salmos, capítulo 50, versículo 15. Siguiente. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Salmos 80, versículo 18. Siguiente. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Zacarías 13, versículo 9. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos, capítulo 2, versículo 21. Esta práctica era el principio divino, tanto del antiguo y nuevo pacto. ¿Y por qué no lo hacemos hoy día? ¿Por qué no lo hacemos hoy? ¿Cómo se llama el Señor del nuevo pacto? ¿Quién murió en la cruz y resucitó? ¿Cuál es su nombre? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Los que no invocan no creen en el Señor Jesús. Fuerte declaración que sale en la Biblia. Los que no invocan no creen en el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 14. Gracias, Señor. Es importante invocar el nombre del Señor para buscar su presencia. Todo converso debe, por norma espiritual, invocar el nombre del Señor Jesús. Os digo que todo aquel que confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 8 al 9. Cuando vemos esto es que hay algo en el nombre del Señor Jesús. La palabra dice que el Verbo se hizo carne. Volvemos a preguntar, ¿cómo se llama el Verbo? Pues se llama Jesús. Pero no es Jesús cualquiera. Hermanos, no es Jesús cualquiera. Él es Señor y Él es el ungido. Jesús es el Señor. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Se fija usted de que el hermano Pablo era aquel que llevaba el nombre? Instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre. Hechos capítulo 4, versículo 12. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos capítulo 10, versículo 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 10 al 11. ¿Prefiere esperar usted ese día donde será forzado a arrodillarse? ¿O prefiere desde ya vivir esta experiencia, esta realidad de invocar el nombre del Señor Jesús? La verdad, hermanos queridos, es que yo prefiero vivirlo hoy día, porque el Señor estipuló, con su Espíritu visitó a los profetas, su Espíritu visitó a sus discípulos y dejaron plasmado esta escritura en las Sagradas Escrituras que acabo de leerle. Y la pregunta que debemos hacer o ver esta palabra, que va a llegar un día en que todo ser humano y los seres que están allá arriba, en la tierra, y los seres que están debajo de la tierra, se arrodillarán y confesarán que efectivamente Jesús es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Va a llegar ese día. Y otra vez preguntamos, ¿usted quiere esperar ese día? ¿O quiere hacerlo desde ya hoy? La verdad, prefiero yo hacerlo hoy. No porque se me obligue, sino porque amo a mi Señor Jesús, que dio su vida por mí, derramó su sangre por mí, padeció martirio por mí, con la única finalidad: rescatarme del lago de fuego, rescatarme del infierno. Gran verdad es esta, que no se puede negar, que no se puede cambiar. Hoy día, el Señor tiene una palabra muy preciosa para nosotros, que es el llamamiento del Señor que nos ha mostrado que muchos de nosotros tenemos muchos años en el Evangelio, pero hemos pasado tantas situaciones positivas y negativas, hemos cometido pecados y nos hemos rebelado contra el Señor, hemos protestado contra el Señor y contra los hermanos. A veces nosotros creemos que criticar a nuestros hermanos, hablar de los hermanos, es poca cosa, pero para la mente de Dios no es lo mismo. Tal vez para mi mente o para la mente suya es poca cosa, pero para la mente de Dios no es igual. La sensibilidad del Espíritu es muy distinto a nuestra sensibilidad en nuestro espacio-tiempo, en nuestra esfera terrenal, me refiero, porque las cosas espirituales están ahí, pero no las podemos ver. El Señor Jesús quiere revelarnos a nosotros el propósito de su voluntad. Pero el Señor Jesús ya cumplió en la cruz su obra de redención para los que creen. Claro que sí, para los que creen. Para los que no creen, obviamente, ellos niegan la eficacia de la muerte de cruz del Señor y no quieren aceptar la salvación del Señor. Es como si alguien se estuviera ahogando en el mar al caer de un barco. Y se está ahogando y se está ahogando y le tiran un salvavidas. Mira, toma este salvavidas. No, no quiero, no me gusta ese salvavidas. Yo quiero otro salvavidas de otra forma, de otro color, a mi antojo. Más el salvavidas, quizás un salvavidas no muy bien de apariencia, pero cumplió la función de salvar al hombre. Pero a veces nosotros rechazamos eso. Más el Señor Jesús, ante su venida inminente, nos trae su palabra una y otra vez. Hermanos queridos, amados hermanos, el Señor Jesús vendrá a la tierra, pero Él vendrá a buscar las vírgenes prudentes. La palabra prudente tiene mucho significado delante de Dios. La prudencia está hasta donde yo puedo actuar, pensar y hablar. Porque estamos hablando de que el Señor Jesús es Rey, es un gran poder, es una gran potestad, es el Creador de los cielos y la tierra. Aún los ángeles del Señor le brindan mucha reverencia, los querubines, los arcángeles. Gran sujeción y obediencia y respeto y aprecio. Mas nosotros, como seres humanos, a veces nos olvidamos de que este gran Señor que derramó su sangre
por nosotros y que habita dentro de los mismos hermanos, nos olvidamos a veces y criticamos de manera descuidada. A veces experimentamos la persecución, a veces experimentamos las críticas, a veces experimentamos el desaire. Hermanos queridos, la verdad que en cuanto a estos puntos de criticarnos unos a otros, es más fácil criticar, ¿cierto? Tirar la piedra y esconder la mano. Tirar y huir para no encontrar al que hizo el daño. El Señor Jesús dentro de nosotros puso su vida divina. Y el Señor Jesús dentro de nosotros se puede decir que colocó un disco duro que realmente está grabando todo lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos. Y más aún en el nuevo cuerpo, en la nueva creación que el Señor nos dio, con su espíritu vivificante dentro de nosotros. Ciertamente que sí. Entonces, ¿cómo nosotros debemos proceder a la familia de Dios? Hermanos queridos, si hay algo que nosotros no podamos comprender en cuanto a la doctrina de la enseñanza de los apóstoles, estamos hablando de algo muy delicado y muy serio. Es como se puede decir que es el patrón, es la regla, es la matriz de la revelación divina. Ciertamente Dios está en los cielos, pero Él necesita revelar estas cosas que están dentro de su corazón a los hombres. ¿Cómo el Señor puede revelar estas cosas a los hombres? Por medio de enviar a su Hijo unigénito para nosotros. Primeramente, producir el rescate, la redención. Esta redención del hombre que no tenía ninguna posibilidad de rescate, su único destino era perecer. Pero el amor del Señor, el amor de Dios, que supera todo entendimiento y análisis intelectual, Él procedió a amarnos sin merecer nada a cambio, porque nosotros no tenemos nada que ofrecer al Señor, estando muertos en delitos y pecados. Y el Señor produjo la redención para todos los que creen en Él. Los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre. Pablo creyó en su nombre. Joel también, el profeta Joel habla acerca del nombre, la cual citó el discípulo Pedro en el pórtico de Salomón en Hechos capítulo 2. Pedro citó al profeta Joel, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces vemos de que tan importante es invocar el nombre del Señor Jesús. Pero el infierno y sus demonios y la cizaña no quiere que nosotros podamos ver esta importante realidad de que hay un nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que todo el ser humano en la faz de la tierra puede alcanzar la salvación. Y ese nombre se llama Señor Jesús. Es el ungido del Altísimo, el que vino, el cual Juan no fue digno de desatar su calzado, el cual Juan Bautista exclamó y dijo: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y en realidad este gran personaje, la cual el Dios del Antiguo Testamento, se cansó de los sacrificios y de los holocaustos, porque no había ninguna realidad del hombre para que cambiara. El hombre seguía de mal en peor. Por eso envió el Cordero perfecto, para cambiar al hombre desde adentro hacia afuera. ¿Se dan cuenta, hermanos? En el Antiguo Pacto el Espíritu Santo del Señor venía y se iba. Cuando hablaban los profetas venía el Espíritu y se iba. Cuando hablaba el Señor con Noé, venía el Espíritu y hablaba con Noé y se iba. En el Nuevo Testamento cambió toda esa historia. Cambió el proceder
La mecánica de Dios cambió totalmente a beneficio del hombre. Dios deseó entrar en el hombre y habitar en el hombre por medio de su Espíritu Santo. Ahora Dios habita dentro del hombre que aquellos que se vuelven al Señor con un corazón contrito y humillado. Es importante, hermanos queridos, considerar ese gran hecho del Señor Jesús en la redención de aquellos que han creído en Él. Pero la verdad, necesitamos nosotros mantenernos en esa línea. Y todos estos conocimientos que usted tiene o que el Señor ha dado a diferentes sus siervos, y los hermanos que comparten igual la palabra en estos medios, ha sido por revelación de la enseñanza de los apóstoles. ¿Lo cree usted? ¿Cree que el Señor Jesús haya elegido a hombres inspirados por su Espíritu para escribir este libro precioso llamado la Biblia? ¿Usted cree eso? Pues ciertamente hay personas que creen, y yo también creo. Ante esta realidad existe este patrón, existe esta se puede decir, esta matriz, esta línea que no se puede alterar ni en el tiempo ni en el espacio. Los hombres han querido destruir la Biblia y no han podido. Es el libro más odiado de la faz de la tierra y es el libro más amado de la faz de la tierra. Es un libro que realmente no tiene los mismos parámetros de los otros libros, como novelas, periódicos, libros de historia. Porque este libro, como dice la palabra en Juan 6:63, tiene espíritu y vida. ¿Escuchó bien? Espíritu y vida. Cuando usted lee la Biblia y quiere restaurar su vida espiritual, usted tiene que experimentar ese espíritu y vida. Usted me dirá, pero ¿cómo? ¿Si el Espíritu está dentro de mí? Por supuesto, sí, está dentro de usted. Pero lo que usted tiene que hacer es tomar y leer las Sagradas Escrituras y lo que el Espíritu del Señor está hablando, sobre todo en la redención del Nuevo Pacto. El Espíritu Santo se manifiesta en el Nuevo Pacto como la vida misma. Entonces usted recibirá restauración. Su fe se restaurará. El don de fuego que arde en usted volverá a arder, volverá a andar en el Espíritu y se apartará del andar de la manifestación de la carne. Tenemos que nosotros, los hermanos, gracias al Señor, que estamos más iluminados por el Señor, por Dios, debemos nosotros decir lo que es oscuridad y lo que es luz, lo que es la carne, lo que es el Espíritu. Y ambos se oponen entre sí, no pueden congeniar. El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Pero ahí estamos nosotros, estamos al medio. ¿Qué vida vamos a llevar en este tiempo antes que venga nuestro amado Señor? ¿La vida de la carne? ¿La vida del viejo hombre? ¿La vida de la vieja naturaleza caída? ¿O vamos a andar en la nueva creación en Cristo Jesús? ¿O vamos a andar bajo los mandamientos del Señor, el consejo de su Espíritu, la guía de su Espíritu? ¿Vamos a andar en la presencia del Señor diariamente? Nosotros estamos al medio. El Señor Jesús, nuestro amado Señor, es un gran caballero. Jamás a nosotros nos va a obligar que le sigamos, pero nos muestra el peligro. Entonces uno puede preguntarse, ¿cómo yo puedo saber cuál es el peligro? Una de las cosas de esta preciosa palabra inscrita con la enseñanza de los apóstoles es porque ellos pasaron primeramente todas las situaciones adversas que nosotros, algunos de nosotros, estamos experimentando. Ellos dieron su vida por nosotros y muchos de nosotros aún no hemos mantenido esta fe con hasta la sangre. Hay otros hermanos en diferentes latitudes del planeta, Corea del Norte, China, Medio Oriente, están sufriendo persecución y martirio. Pero nosotros que vivimos en el Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, quizás en Europa o en otras partes del mundo, todavía no hemos sufrido a ese extremo.
El Señor Jesús está presto para salvar a todas las personas, pero es un gran caballero, nunca lo va a obligar a usted. Incluso los compartir que su hermano Daniel trae acá al YouTube o a diferentes plataformas, lo ha hecho con motivo solamente para compartir la palabra de Dios, ni siquiera para ganar adeptos. Nunca le he pedido a mis hermanos que me sigan como un gran líder, ni tampoco me he autodenominado pastor, solamente soy una voz que clama. Eso es lo que el Señor me ha mostrado a mí. Tú eres una voz, tan solo eso. Yo soy la realidad, dijo el Señor. Y ante eso, no puedo cambiarlo. Ni tampoco tengo el interés de que me sigan. Prefiero que ustedes alaben y adoren a su amado Señor Jesús, que murió por ustedes en la cruz del Calvario. Prefiero que ustedes se consagren al Señor antes que los hombres. Es tan importante ver estas cosas espirituales. Hermanos queridos, antes de leer la palabra, hay una cosa muy importante que nosotros debemos ver en la palabra de Dios, en el mover de Dios. A nosotros desde niños nos han enseñado que debemos creer y ser salvos, ¿cierto? Usted ha escuchado muchas veces que el Señor tiene muchas promesas para ti, para convertirte en gran personaje, profeta, apóstol, etc. Pero ¿será que el Señor desea eso con nosotros? ¿Será que solamente el Señor va a dar su espíritu de vida para dentro de nosotros, vivificar nuestro espíritu, y solamente eso, y somos felices? ¿Y que el Señor ya se desliga de nosotros? ¿O será que el Señor tiene un gran propósito, que tiene un gran deseo? Una de las tantas cosas que el Señor desea, una es rescatar al hombre, llenarlo con su vida divina, suplirlo con sus atributos divinos. Y también Él tiene un proyecto: edificar la iglesia, edificar su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esto está escrito en Mateo capítulo 16. Si nosotros no vemos la importancia del cuerpo de Cristo, entonces no nos interesa el cuerpo de Cristo. Y si no nos interesa el cuerpo de Cristo, estamos ajenos a la ciudadanía del reino de los cielos, porque no me interesa o no nos interesa el deseo del corazón de Dios. La verdad que cuando vino el Señor nos salvó completamente, espíritu, alma y cuerpo. Y este proceso del espíritu ya el Señor ya lo hizo, ya nos dio vida, vivificó nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Nos dio de beber de su espíritu, nos dio vida. Pero el alma es la parte intermedia, espíritu, alma y cuerpo. El alma es la que usted necesita llenar con aceite, el alma es la vasija. Y esa alma tiene que ser trabajada por usted, no por su propia fuerza, sino porque eso tiene que ir acompañado bajo la cobertura divina, que es el mismo Señor. El Señor pagó el precio por usted en la cruz. El Señor envió su espíritu vivificante dentro de usted. El Señor Jesús está obrando dentro de usted. La obra del Señor la comenzó, la mantiene y la terminará. La pregunta que debemos hacernos: ¿es parte de su obra o es parte de la obra del Señor? Ciertamente es la parte de la obra del Señor. ¿Qué tengo que hacer yo o qué tiene que hacer usted para que el Señor pueda obrar en usted o en nosotros? Volvernos y estar continuamente bajo el grifo de la llave del Espíritu, la palabra de Dios, comer del pan de vida, que es la palabra de Dios, espíritu y vida. Debemos orar al Señor, entrar al lugar santísimo, la cual la puerta está abierta para todos aquellos que son conversos, donde recibiremos la gloria de Dios, la misma gloria que recibía Moisés, que se le reflejaba en su rostro. Es la misma gloria que nosotros recibimos cuando vamos a la presencia del Señor y recibimos, como se puede entender, una carga de baterías. Pero la carga de batería dura un día, porque todos los días son nuevos para nosotros.
Todos los días el Señor nos da una oportunidad para volvernos y arrepentirnos de nuestras transgresiones, pensamientos, palabras y acciones. Porque estamos todavía viviendo en esta naturaleza de este cuerpo caído. Por eso el Señor Jesús dice: andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne. Está muy claro. Gracias al Señor Jesús por estas palabras. Hoy día el Señor está mostrando esta revelación tan inmensa, tan grande, que el Señor no quiere cristianos que no le importe el cuerpo de Cristo. No los apetece. ¿Sabían ustedes, hermanos queridos, de que hay 3 tipos de cristianos? El primer tipo de cristianos son aquellos que creen en el Señor, que tienen una conversión con el Señor, pero no les interesa leer la Biblia. No les importa la lectura de la Biblia. No les importa que este libro precioso tenga espíritu y vida. El segundo tipo de cristiano es aquellos que también han tenido la conversión con el Señor, creen en el Señor, leen las Sagradas Escrituras, entienden la voluntad de Dios, pero no les gusta practicar la palabra. Qué interesante. Qué luz del Señor para nosotros en este tiempo final. Más gracias al Señor que existe el tercer tipo de cristiano, aquellos que son conversos, aquellos que leen la palabra de Dios y aquellos que la practican. Obviamente practicar la palabra es andar de acuerdo al deseo del corazón de Dios, no de acuerdo al deseo del hombre. Amén, Señor Jesús. Ciertamente una persona que practica la palabra será comparado como alguien que construye su casa sobre una roca, no sobre la arena. Aquellos que realmente conocen la Biblia, leen la Biblia, conocen la voluntad de Dios, es como edificar una casa sobre la arena, porque van a venir las adversidades y su casa va a caer. No tienen sustentabilidad. Y más aquellos que son conversos y no les importa leer las Escrituras, no les llama la atención, son aquellas personas que son presa fácil de Satanás, del dragón, de los demonios del infierno, para ser arrastrados al pecado y al error. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que es tan importante depender y buscar de la presencia del Señor? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo, tomar la palabra, ser convertido, tener el segundo nacimiento, porque nadie podrá entrar al reino de Dios si no naciere de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces nosotros nacemos de nuevo, leemos la palabra, entendemos la voluntad de Dios y la practicamos. Gracias al Señor. Ciertamente el Señor, cuando ve todas estas cosas, nuestro interés, su corazón se alegra y Él propicia siempre buscar la mejor manera de que nosotros podamos entender la revelación divina. Hermanos queridos, estamos viviendo una situación muy dramática y muy peligrosa de acuerdo al mover del espíritu de la bestia, concerniente a los rumores de un gran cataclismo nuclear. Hermanos queridos, ¿cómo el Señor nos puede hablar de esta manera? ¿Cómo el Señor desea que usted le hable si usted no quiere reaccionar? Ciertamente el Señor desea que nosotros tengamos un cambio de actitud en todos los ámbitos de nuestra vida. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Hermanos queridos, vamos a leer la palabra en 1 de San Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Gracias, Señor, por esta palabra que usted nos dio. Gracias, Señor, por esta revelación de la palabra, del encargo suyo hacia nosotros, que usted desea, Señor, que nosotros seamos parte del cuerpo de Cristo y no cristianos independientes, porque no le sirven a usted. No sirven cristianos independientes que no les importe el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno solo, hermanos. Y esa edificación la hizo el Señor, no la hicimos nosotros.
es algo que es un proyecto, y el proyecto divino se llama la novia de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, y la iglesia tendrá que ser edificada. El Señor Jesús viene y no se puede casar con una nena, con una niñita, con un bebé. No, Él se va a casar con una mujer madura, y todos aquellos que alcancen la madurez, lo que deje en el pasado, todos esos conflictos, todas esas indiferencias, falta de interpretación de las escrituras, pleitos, porque yo pienso, yo creo, yo decreto, yo declaro, todas esas cosas aberrantes que no son bíblicas, todas esas cosas realmente prescinden de la verdadera voluntad de Dios, porque primero está la voluntad del hombre y después la voluntad de Dios. Es un tema muy interesante considerar, leer sobre qué es la iglesia de la Odisea, su vida, su nombre etimológico. Hermanos queridos, gracias al Señor por esta palabra. Vamos a leer, Señor Jesús, gracias Señor por tu palabra, que sea en espíritu, en vida para nosotros. Versículo 13, 1 de Pedro, capítulo 1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Gracias, Señor. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Gracias, Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Qué interesante este versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Qué tremenda revelación en este versículo 22. Para amor fraternal, no fingido. Vamos a leer de nuevo. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía,
envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor Jesús. Acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Gracias, Señor. Vosotros también, como piedras vivas, ustedes como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oh, qué fuerte es esto. Hay personas que desechan esta piedra viva, desechan personas desobedientes, la cual fueron destinados. Y el Señor pone una comparación con respecto en el versículo 9 siguiente del capítulo 2 de San Pedro. Más vosotros, hermanos, más vosotros. Amén. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos queridos, fin del mensaje. Le damos gracias al Señor con esta luz que el Señor nos muestra sobre este llamamiento a un vivir santo, en obediencia al Señor, lo que implica el deseo de su corazón de Dios para dentro de sí mismo para nosotros. Interesante luz que todos debemos considerar y no realmente resistirnos y criticar la palabra, porque a veces cuando criticamos incluso a los hermanos, podemos caer y tropezar en esta piedra que es el Señor Jesús dentro de los hermanos. Es muy peligroso en este tiempo final que estamos viviendo darnos, ¿cómo se puede decir?, la libertad, permitirnos nosotros, como si tuviéramos un recreo de nuestra vida espiritual, de poder hablar y pensar y hacer muchas cosas que realmente que para nosotros no entendemos y hacemos daño a los hermanos. Humildemente puedo dar un consejo en el Señor. Si hay algo que usted no entiende de la palabra, ¿por qué no conversa usted con el hermano? ¿Por qué no habla usted con su hermano? Hermano, ¿sabes que yo no entiendo esto? Tal vez lo entiendo de otra manera y te lo voy a explicar. Pero después que te lo explique, ¿tú me lo puedes explicar como tú lo ves? ¿Acaso nos cuesta mucho hacer eso? ¿Acaso es más fácil tirar una piedra al hermano y esconder la mano
que ir a tener comunión con el hermano en oración, juntándose y orando al Señor para que el Señor encabece a los dos hermanos y puedan compartir la palabra y que el Señor traiga revelación y luz? ¿O acaso existen dos señores, uno del hermano y otro del otro hermano? No, hermanos. Necesitamos nosotros volvernos al Señor y pedirle perdón al Señor en primer lugar. Y después, si hemos agraviado, ofendido a algún hermano, donde los hemos acusado injustamente, la palabra del Señor dice: juzgad, pero con justo juicio, no según vuestras apariencias. Y como digo humildemente acá en este mensaje, hermanos, si nosotros no tenemos claridad, conversemos con el hermano. Si usted también tiene raciocinio, hermano, usted igual tiene raciocinio y el Señor le ha dado inteligencia y sabiduría para poder analizar las cosas. Sería muy triste que existieran hermanos superhombres y hermanos con nivel intelectual normal. Sería injusto. Pero la verdad que todos somos iguales delante del Señor. Y el Señor quiere revelarnos el deseo de su corazón en este tiempo final. Hermanos queridos, hay hermanos dentro de este universo, de este planeta, que el Señor le ha confiado el deseo de su corazón. Nosotros vemos que el Señor no se puede quedar en brazos cruzados. El Señor le ha mostrado los sazones y los tiempos. El diablo dice: nadie conoce los sazones ni los tiempos sino Dios. Obviamente que sí, 100% es así. Pero cuando el Señor Jesús visitó a Juan en la isla de Patmos, le dice: ven y mira, te mostraré las cosas que han de suceder. Entonces, ¿qué significa eso? Que el sazón y el conocer los tiempos de Dios se los transmitió a nuestro amado hermano Juan de la isla de Patmos. ¿Qué hizo Juan? El hermano Juan las escribió en el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Y ahora usted tiene el acceso a leer ese escrito. Entonces yo no puedo decirle a un hermano: es que tú no conoces los sazones y los tiempos. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no puedo tener ese conocimiento divino? Pero si el Señor se lo reveló a Juan, Juan lo recibió, lo escribió, vino, se imprimió la Biblia, y hoy día la Biblia la tenemos todos en nuestro hogar. ¿Por qué no puedo conocer los tiempos finales? Si está aquí escrito, si está acá, en la Biblia. Pero el diablo, siempre engañoso y mentiroso y canalla, trata de hundir nuestra moral, nuestro ánimo, que nos hace ser personas totalmente fracasadas, que fracasemos. A mí me sorprende una cosa que a veces me río, porque el diablo, y ustedes van a concordar conmigo en esto, y se van a sonreír igual, porque el diablo nos acusa: pecastes, eres mentiroso, tú no sirves para servir a Dios, tú no sirves para creer, tú pecas, vives cayendo. La verdad que tú no eres digno de servir al Señor. No eres digno. No eres digno. Es como decir, o como pensar, o como ver esto, es decir, el diablo se rebeló contra el Altísimo. Y él no fue fiel con el Altísimo. No guardó sus secretos del Altísimo. Usó su corazón para turbar a millones de ángeles más, la cual produjo su rebelión contra el Eterno en la eternidad pasada. Y él fue arrojado a la tierra, y él sigue matando, robando y robando. Homicida. ¿Y tiene el descaro a decirnos nosotros que somos infieles? ¿Tiene la moral de decirnos: eres infiel? Si él fue el primer infiel, ¿tiene el descaro de decir que nosotros dañamos a otro, matamos, si él fue el primer homicida?
que Él realmente se reveló y produjo una tremenda decadencia de todos los ángeles que estaban delante de Dios? ¿Tiene la moral y la ética de acusarnos a nosotros que somos realmente, que nos servimos? ¿Con qué ética? ¿Con qué moral? ¿Con qué posición altísima viene Él a decirnos que nosotros nos servimos? El Señor Jesús lo reprenda al diablo y sus demonios, el infierno. Él no tiene moral, Él no tiene ética, no tiene una posición como ejemplo que digamos, Él sí que realmente es fiel y verdadero, y nosotros realmente somos infieles. Podríamos decirlo, pero Él es un homicida, Él es un ladrón, Él es un inventor de males, calumniador, engañoso, mentiroso, ladrón. El Señor Jesús lo reprenda. Amén. Que el Señor reprenda al diablo. No tiene posición de poder acusarnos. El Señor Jesús es nuestro Dios, nuestro Salvador, y Él nos ha limpiado con la sangre del Cordero. Él ya trató el problema del pecado en la cruz del Calvario. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Con qué moral tiene esta criatura? ¿Con qué moral tiene poder de acusarnos y avergonzarnos si es el primero traidor? Y como nosotros los hijos de Dios decimos, el Señor te reprenda, Satanás. Como lo dijo el arcángel Miguel, el Señor te reprenda. Amén. Gracias al Señor por esta luz maravillosa. Gracias, Señor Jesús. Hermanos queridos, damos por término este mensaje. Le damos gracias al Señor por hablarnos así, por mostrarnos esta motivación de invocar su nombre, de poder ver la importancia de amar a los hermanos, la importancia de edificar el cuerpo de Cristo en la iglesia, la importancia de consagrarnos y madurar dentro de nosotros esta vida divina, que el aceite pueda ser aumentado más y más y más dentro de esta vasija que es nuestra alma. La salvación del Señor será un abrir y cerrar de ojos y la redención de nuestro cuerpo, la salvación completa. Hermanos queridos, gracias al Señor por la palabra. El Señor Jesús es muy claro en hablarnos así en este tiempo final y tenemos que reaccionar. No sea, hermanos queridos, que reaccionemos demasiado tarde y después vamos a estar lamentando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús, por hablarnos de esta manera. Señor, cúbrenos con tu sangre. Perdona, Señor, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones. Señor Jesús, limpia nuestras vestiduras de la soberbia, del orgullo, de la vanidad intelectual, de pecados abominables, sucios, de la fornicación, del adulterio. Señor Jesús, del orgullo, de la soberbia. Señor, limpia nuestras vestiduras. Señor, tú amas un corazón contrito y humillado, y tú te das, tu gracia es expandida, es manifestada, es dada ante tus hijos que son mansos y humildes. Mas usted, Señor, resiste a los soberbios y los orgullosos, porque Satanás fue el primero orgulloso y arrogante, usted lo derribó por tierra, Señor. La autoexaltación. Gracias, Señor, por darnos esta luz que tú amas, Señor Jesús. Tú fuiste la primera persona que mostró obediencia y humildad. Te hiciste hombre, Señor, hombre común. Te despojaste de la gloria, Señor, y te hiciste hombre. Señor Jesús, gracias, Señor, por experimentar y por llevarnos a la victoria, Señor, según la fidelidad de tu corazón. Hoy día, Señor, venciste, estás sentado a la diestra de la majestad de Dios e intercedes por nosotros, Señor, cada momento. Y ahora en este tiempo final que ya estamos completando, entramos por la semana 70, Señor, la última semana. Vamos a entrar casi ya a los 6.000 años, Señor, la cual usted va a reposar. Señor, te pedimos que sigas obrando dentro de nosotros, que nos sigas alimentando
aclarando la visión, perfeccionándonos, hablándonos, recibir tu consejo de tu Espíritu. Señor amado, si tú no nos hablas, ¿qué va a ser de nosotros? Si tú nos dejas, ¿qué va a ser de nosotros, Señor? No nos dejes solos, Señor. Tantos años hemos servido, Señor, y hemos caído una y otra vez. Y tú, oh Señor, nos has levantado una y otra vez. ¿Cómo no estar agradecido de ti, Señor Jesús? ¿Cómo no estar agradecidos? Ante su venida inminente, Señor, queremos ser uno con usted, ser uno con el Padre. Queremos tomar este encargo de tu vida divina, de tomar la palabra y de edificarnos mutuamente en amor. Esperamos, Señor, que su promesa dijo: estaré con vosotros hasta el fin del tiempo, para siempre. Apelamos, Señor, a esa palabra. Nos hacemos uno, Señor, a esa revelación de la palabra. Gracias, Señor, por reunirnos hoy día en torno a este mensaje. Esperamos, Señor, que usted siga obrando de nosotros, porque si tú no obras, todo lo que nosotros hemos ganado está vano. Señor, no te detengas en obrar dentro de nosotros. No pares, Señor, que tu Espíritu trabaje, nos ilumine, nos dé luz, nos dé sabiduría, nos dé experiencia de fe, que podamos volvernos a la palabra y orar, Señor, en el lugar santísimo. Gracias, amado Padre de las luces. Gracias, amado Padre, por haber revelado a tu Hijo unigénito para nosotros, habernos dado a tu Hijo. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has dado en este momento. Bendíganos, guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Guárdanos, Padre, en el hueco de tu mano. Así estamos seguros, Señor, dentro de tu corazón, dentro de tu mano. Nada nos turbará, nada nos apartará del blanco de tu propósito, de amarte a ti y amar a los hermanos como tú deseas, Señor. Muchas gracias, Señor, por mostrarnos tu luz. Muchas gracias, Señor, por revelarnos esto en este tiempo final. Usted ya viene, Señor, usted ya viene. Queremos estar listos, Señor, preparados, con nuestras vestiduras blancas, Señor, y resplandecientes. Señor, bendiga a todos nosotros, bendíganos a todos que escuchamos este mensaje. Por favor, no nos abandones, Señor, en este tiempo final, porque son días peligrosos, Señor, para tus hijos. No nos dejes, Señor, no nos entregues, Señor, a los enemigos. Líbranos, Señor, líbranos, líbranos, Señor Jesús. Te bendecimos y te damos gracias, amado Padre Celestial, en el nombre del Señor, tu Hijo amado. Muchas gracias por este mensaje. Muchas gracias, Señor, por suplir revelación, por dar palabra. Amado Señor, toda la honra y toda la gloria, toda la magnificencia, tu poder, su posición, todo es suyo, Señor. Nada es nuestro. Tan solo somos vasos de misericordia. Gracias, Señor Jesús. Bendiga esta palabra, que no vuelva vacía, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Señor y Rey para siempre. Amén. Aleluya.